la bienvenida a Horacio Esquivel, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Horacio, por estar con nosotros. Buenas tardes, Alberto. Y también está Víctor Valdivia Moreno, analista económico. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? A ver, de entrada, esta palabra ya la ha estado escuchando la opinión pública de manera constante. El nearshoring. ¿Qué entendemos por el nearshoring, Horacio? Bueno, el nearshoring, como el término lo indica, pues es mover las cadenas de producción de lo que era antes, que estaba de moda en los años 80 y después durante los años 90 también, que los Estados Unidos comenzaron a mandar muchas industrias al extranjero, principalmente a China, aprovechando la ventaja competitiva que ofrecía China de bajos salarios, pues empezaron a mandar empresas offshore, es decir, fuera del territorio norteamericano en este caso. El nearshoring pues es exactamente lo contrario, es traer esas industrias que se llevaron a China durante los años 80 y 90 a territorios más cercanos, como son, pues el más cercano que tiene Estados Unidos es México y el otro es Canadá. Pero la ventaja que ofrece México sobre Canadá, pues es que los sueldos y los precios relativos son mucho menores que en Canadá. Entonces ahí hay una gran oportunidad para que toda la cadena de centro, occidente y norte se integre a Estados Unidos como proveedora de manufacturas principalmente, que se habían ido a China y que ahora, dada la coyuntura que tiene Estados Unidos con China pues la ventana que abrió el COVID durante el año 2020 principalmente, pues ven de traer estas empresas y cadenas de producción a mercados mucho más cercanos y que ofrecen una estabilidad desde el punto de vista político pues mucho más segura para ellos, para los inversionistas norteamericanos. A ver, esto que nos dices, Horacio, entonces, quisiera yo que lo abordáramos un poquitito más. Vamos a darle la bienvenida también a Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Gracias, Héctor, por estar aquí con nosotros. Vamos contigo entonces, Víctor. Entonces, en los 80s y en los 90s empezó a haber el offshoring, es decir, sacar tus empresas, los Estados Unidos, sacar sus empresas y llevarlas a China. ¿Por qué era tan atractivo China en los 80s y los 90s, después de que China había sido un país muy cerrado, prácticamente con una economía que ellos consideraban comunista, y que se empezaron a abrir entonces al capital? Platícanos un poco cuál fue ese atractivo que vieron las empresas norteamericanas para llevarse a China las empresas. Luis, mira, es relativamente sencillo y es un poco de historia. El gran salto adelante de Mao Zedong, así como la revolución cultural, solamente dejó más de 35 millones de muertos y dejó a China metida en una de las peores hambrunas de la historia de la humanidad. Después de esto China buscó la manera también de buscar otras fuentes de ingreso. No estaba funcionando el maoísmo, no estaba funcionando el libro rojo de Mao, el gran salto para adelante fue criminal, y al mismo tiempo había tenido un choque político, ideológico con la Unión Soviética. Antes de los 80s, todavía un poquito antes, Nixon había buscado la manera de restarle aliados a la Unión Soviética, y cuando vio que la puerta abierta con China estaba dada, que China tenía broncas fuertes con los soviéticos, aprovechó este ambiente de Guerra Fría para ofrecer un acuerdo que China tomó de territorios. ¿Qué era esto? China permitía que ciertos territorios del país pudieran entrar empresas norteamericanas a trabajar, a dar trabajo, a producir, a generar. Y no solamente tenían los salarios baratos, que muy bien dice el maestro Esquivel, coincido con él, y no solamente en la camisa, coincido también en todo esto, sino que también buscaron la manera de que no había reglas en cuestión de contaminación, no había reglas en cuestión de daño a la biosfera en todas las empresas norteamericanas, pero no sé lo que quisieron. Pero esto significó un mayor ingreso para los chinos que trabajaban en estas fábricas, que trabajaban en este camino, y los chinos vieron por ahí su camino. Vamos, había cierto desencanto con el maoísmo, con el comunismo, y fue su alternativa, convertirse en la maquila de Estados Unidos. Y este proceso de tener pequeños territorios, pequeñas zonas económicas especiales, como se llamaban,
fue transformándose hasta que toda China se convirtió en una zona económica especial. Y fue tomando mayor auge en la década de los 80. Recordemos que en los 80 tuvimos todas las protestas en la plaza de Tiananmen y toda la represión que hubo. Eso también generó un cambio radical en China, que si bien el gobierno comunista se mantiene en el poder, realmente aquí podemos estar discutiendo durante horas y va a ser un debate muy bonito si China es comunista o no lo es, porque a veces parece que es un comunismo político de cartón y no un comunismo económico. Sí. Empezó a tener más empresas y mayor elemento. Ahora, también ¿qué beneficio tuvo China? Aprendieron mucho esas empresas norteamericanas. Inclusive, me voy a adelantar un poco, pero parte de lo que impulsa este nearshoring es precisamente que Estados Unidos se dio cuenta que fueron los proveedores de tecnología de China y ya no quieren seguir en ese camino. Entonces, toda esta alternativa cambió radicalmente al país. Y también los chinos aprendieron mucho de la experiencia de Corea del Sur y de la experiencia de Japón. Sí. Tenemos las empresas, somos maquiladores, pero también podemos generar nuestra propia tecnología, aprender de lo que estamos ensamblando, aprender lo que hacemos y dar un paso para adelante. Y lo han hecho de una manera radical. Y aquí ¿cuál es? Pasemos con Héctor. ¿Cuál es el inconveniente que ven los Estados Unidos con un país como China? Porque en el 2005 China empezó a tener crecimientos del Producto Interno Bruto del 12, 14% anual, o sea, iban en caballo de Hacienda, Héctor. ¿Qué inconveniente vieron los Estados Unidos en China? Bueno, indudablemente tiene que ver con que ese crecimiento hizo que China empezara un poquito a tener, pues digamos que, como le decimos por ahí en coloquial, a sacar un poco las uñas, a tener, digamos, sus propias reglas, a ser un poquito más estrictos en sus negociaciones. Y Estados Unidos digo, oye, pues creo que estoy poniendo, como otra vez a la referencia, ¿verdad?, poniendo los huevos en una sola canasta, teniendo mucha oportunidad de desarrollar, de crecer en México, ¿no? Entonces, bajo esa situación, pues lo que tenemos que es aprovechar realmente esta cercanía, pero no solo, digamos, que esperar a que llegue esa inversión, sino también tendríamos que estar viendo cuál es la inversión nuestra para que en los lugares donde se puede venir ese nearshoring sean realmente una gran oportunidad y generar propuestas de mucho valor, como lo hizo hace unos años Panamá, que desviándonos un poquito del tema, pero es todo un caso de éxito. Porque ahí, Horacio, en los Estados Unidos, desde el gobierno de George Bush hijo, que fue del 2000 al 2008, desde ahí ya empezaban a ver que China estaba teniendo un crecimiento desmedido, pero que no se abrían a la democracia, no se abrían a las libertades, libertad de expresión, libertad de reunión, no había comisiones de derechos humanos, o sea, en el ámbito político seguían siendo el China de Mao, y en lo capitalista, pues prácticamente más abierto que los Estados Unidos. Con ese tema vamos a regresar, vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Horacio, Víctor, Héctor, regresamos en 2 minutos. Gracias, Víctor, gracias, Horacio. Entonces, China ofrecía mano de obra barata y millones de manos de obra, Horacio, y además a precio muy barato. Pero China en 10 años crecía más del 100%, en otros 10 años más del 100%, iban creciendo mucho. Ya los Estados Unidos dijeron, a propósito de la pandemia, ya empiecen a sacar esas empresas porque vamos a ponerlas del otro lado, porque China se puede volver el centro económico del mundo. ¿Así fue? Sí, ya lo decían los colegas Víctor y Héctor, lo explicaron bastante ampliamente. Pues Estados Unidos básicamente empezó a ver riesgos de seguir con esta tónica de ir trasladando sus cadenas de producción a China y depender tanto de un país con el que hoy día tiene una guerra comercial abierta. Y volviendo un poco al tiempo, pues lo que se hizo en aquellos años 70 con Nixon, como ya lo comentaba Víctor, cuando se abrió China al mundo desde el punto de vista económico,
pues ahí es donde entra el tema geopolítico, ¿verdad? Esta pugna que había, esta guerra fría que había con la Unión Soviética, pues había que aprovechar que China no se fuera a ir del otro lado y pues Estados Unidos ofreció la capacidad productiva que tenía para trasladarla a este país. En ese entonces, hay que decirlo también al público, pues Deng Xiaoping, que era el líder, el gran reformador de China, incluso le decían, oiga, pero pues se están desviando del comunismo porque se hizo una economía capitalista, y él tenía una frase que se volvió célebre, donde decía, pues no importa que el gato sea negro o blanco, en tanto pueda cazar ratones. Entonces, eso refiriéndose a la capacidad de China, donde comenzó estos 30 años de gran crecimiento económico, y que ahorita, algunas estimaciones que ya se tienen, para el 2030 tendrá graves problemas. Ya lo estamos viendo ahorita con estas tasas de crecimiento que han ido bajando. Ahorita andará en el 5 o 6%, que es mucho menos a los 12 o 10% a lo que estaba creciendo, al doble dígito, pues. Y que después del 2030 se estima que ya China pudiera entrar en una fase de crecimiento lento, como le sucedió a Japón en su momento, para que el público también lo recuerde, ¿no? Entonces, básicamente, lo que quiere Estados Unidos, pues, es asegurarse en un mercado ideal, que es el mexicano. Y si quieres, después podemos comentar sobre las oportunidades para México y los riesgos que existen. Vámonos ya con eso, Víctor. Vámonos ya con eso. Bueno, ese es el marco histórico. Pero entonces, el que puede ser el gran ganón es México, Víctor. Porque pues somos frontera con los Estados Unidos, pues mano de obra también barata, con muchos rezagos y necesidades económicas. ¿Va por ahí el asunto? Sí, y no solamente eso, también porque estamos acostumbrados y nuestra planta productiva se ha jalado más hacia el lado de Estados Unidos. Vamos, pensamos más pro Norteamérica que pro Europa. Y nada más te agregaré un punto a lo último que estábamos comentando. Si algo también ha precipitado todo esto, no solamente fue el COVID, sino la actual guerra fría que estamos viviendo entre Estados Unidos y China, que realmente ya estamos en un plan de guerra fría nuevamente. Y el otro punto que tenemos que sumarle, cuando fue la Ucrania, automáticamente volteado el mundo entero, se despertó una nueva realidad que no teníamos, y la posibilidad de que China invada Taiwán, precisamente por las curvas que ahorita se estaba comentando, que ese punto, lo que estaba comentando es un punto fundamental para entender. Si quiere China invadir Taiwán, es ahora, en esta década. Si no lo hace, va a tener muchos problemas. Y también, si invade Taiwán, sería una guerra directa con Estados Unidos, que puede perder, pero puede tener un costo enorme. Y nada más quería agregar algo que también precipitó todo esto, fue que cuando los drones y armamento que tenía Rusia empieza a caer en Ucrania y empiezan a ver los analistas internacionales, descubrieron muchas piezas que estaban hechas en China, que era de tecnología americana. Ahí se dieron cuenta que habían fortalecido al enemigo. Ahora, ¿por qué jalar? Es una oportunidad para México, pero por supuesto, una gran oportunidad. Y también significa todo un reto en capacitación, en preparar a gente, en mano de obra. No solamente es porque tengamos mano de obra barata. Como te digo, toda la planta productiva está diseñada para el mercado norteamericano. No estamos diseñados para el mercado europeo. Nada que ver. Sí. Estamos más diseñados para esa parte. Así como la mentalidad, las conexiones, y tenemos que entender que tenemos a más de 15 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Todo esto tiene un peso muy fuerte para saber con quién te vas y quién es tu aliado natural, aunque te caiga gordo. Y México, aunque nos caemos gordos, somos el aliado natural de Estados Unidos. Claro. A nuestro vecino. Y entonces aquí donde llega esa oportunidad, Héctor, que ya la abrió un poco el presidente Donald Trump, que cuestionó a empresas japonesas, coreanas, alemanas, francesas, de cuánto le pagaban al obrero, al trabajador en la industria automotriz. Y dijo, páguenles $15 la hora. Acá en Estados Unidos les pagamos 25, pues páguenle al menos 15. Todo ese contexto, ¿cómo nos va a ubicar, Héctor, en estos momentos? ¿Vendrá el segundo milagro mexicano? Es excelente planteamiento, pregunta que haces, porque realmente si nosotros analizamos 2 o 3 puntos de los que acabas de decir, empezando por el sueldo. Bueno, los bajos sueldos son los que nos han llevado a que tengamos una mayoría de personas trabajando en la informalidad. Entonces, más de 30 millones versus 22 que vamos a llegar en breve en la formalidad. Y de todos nuestros 22 millones,
pues en efecto prácticamente el 28% están trabajando en la manufactura. Y ahí el principal sector, como bien apuntas, es el automotriz, y ahora pues tiene que cumplirse con que los sueldos no sean tan bajos. Bueno, todo eso va a ayudar definitivamente a que, teniendo opciones de dónde trabajar nuestra gente, nuestros connacionales bien remuneradas, se van a la formalidad. Entonces, eso es lo que necesitamos realmente, que haya inversión extranjera para que se den las oportunidades formales de empleo, porque estas oportunidades, además de nuestros tratados, pues empiezan a ser mejor remuneradas, y la gente no es tonta. La gente, si tiene un buen sueldo, claro que quiere también seguridad social y la acepta. Entonces es la gran oportunidad, y ahí otra vez lo que necesitamos es que ¿qué hacer para que lleguen esas oportunidades? Pues bueno, hay que plantear definitivamente opciones que sean muy favorables para que se venga esa inversión. Creo que todos vimos por ahí lo que representó el año pasado las inversiones a nivel global, y México queda en el 11º. Dices, oye, se están llevando otros países mucho mayor inversión, y nosotros debiéramos ser, pero ¿por qué se llevan otros más? Porque si tú vas a invertir tu dinero, pues buscas simplemente dónde me da más intereses, o precisamente en el caso de inversión extranjera, dónde me dan más facilidades, qué me dan. Entonces recordemos otra vez el caso de éxito de Panamá, de Texas, 10 años de impuestos sobre la renta, inviertes aquí en Panamá, te traes a tu empresa. Entonces, ¿quién no va a decir voy? Pero cuando aquí luego de repente sacamos opciones de, oye, te voy a dar de incentivo que solo no pagues el impuesto sobre nóminas, que es 2,5%. Entonces, pues no, eso realmente no está generando una atracción importante. Así es que se requieren las dos cosas para que llegue esa situación que sí podría ayudarnos mucho a mejorar la inversión extranjera, los sueldos, y por lo tanto combatir la informalidad. Exacto. Como dices, Héctor, de primero hay que quitarnos ese pensamiento de que el imperio, de que nos vienen a conquistar, sacudirnos un poco de eso, Horacio Esquivel, pero de eso vamos a platicar en 2 minutos. Regresamos aquí en Mega Noticias. Gracias, Héctor, gracias, Víctor, gracias, Horacio. Horacio, pues digamos que en los hechos México pues le ha maquilado mucho a los Estados Unidos. ¿Eso es malo, ser meramente maquilador? ¿Nos explotan, nos roban la soberanía, se llevan nuestros recursos? ¿Cómo ves? No, yo soy de la idea, y aquí habrá muchas opiniones, pero yo soy de la idea de que es benéfico para la economía y para el país que fluya la inversión extranjera directa a México. Y esto, pues lo que estamos viendo hoy día es la consolidación del tratado, que lleva ya 30 años, se cumplen el 1 de enero del 2024, se cumplirán 30 años de que entró en vigencia el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, y creo que esto es una continuación de lo que vivimos estos 30 años. Y pues si hicieras una encuesta entre jóvenes, millennials y centennials, como les dicen, verías que ninguno querría regresar a lo que nosotros vivimos en los años 70 y 80, donde para comprar un televisor pues tenías que ir ahí a un televisor mal hecho mexicano o una bicicleta mexicana mal hecha. Padecimos procesos inflacionarios por tener una economía cerrada. Justamente fue la reforma de los años 88 a 94 de apertura comercial lo que permitió bajar la inflación, entre otros muchos problemas que se resolvieron gracias a la apertura comercial. Yo nada más, para terminar mi comentario, Alberto, diría, aquí yo me centraría un poco en los retos que hay para México de proveer la seguridad para las empresas, que sería el Estado de Derecho. Esto implica la seguridad, que está muy dañada en el país, y el respeto a las inversiones que llegan. La otra es la provisión de la infraestructura necesaria, entre ellos el elemento más importante que yo veo pues es la logística, los caminos y la electricidad que estamos padeciendo también. Y finalmente el tercer punto, que es la educación, que ahí tenemos un rezago importante.
para atender esta demanda potencial que hay de nearshoring. Entonces, la oportunidad está. Ahora tendremos que hacer lo necesario en México para que se aproveche esta gran oportunidad. Gracias, Víctor, el gobierno actual se califica de izquierda y defiende esa economía centralista, estatista, como la teníamos en los 70s. ¿Eso conviene en estos momentos o no? No, no conviene. Como bien dice Horacio, no podemos volver atrás. O sea, coincido nuevamente con él y no solamente en la camisa. Perdón que lo diga. Y hasta me río un poco, pero es que es lo más absurdo que podemos hacer. Ahorita precisamente lo que le ha ayudado a este gobierno ha sido el Tratado de Libre Comercio, ha sido la apertura. Si ahorita tenemos este tipo de cambio, se debe precisamente a la autonomía del Banco de México, a muchos elementos que un gobierno tipo Echeverría, que tanto aplauden los de Morena, literalmente siguen odiando. Pero es lo que más ha ayudado al país. Ahorita tiene una oportunidad de oro, y una oportunidad que no sabemos y no queremos que se vaya a repetir. Vamos, yo lo veo muy difícil que se repita. No 2 veces te sacas la lotería, no 2 veces tienes una oportunidad. Y aquí lo estamos teniendo. No. Este gobierno tiene que entender, y qué bueno que también este proceso se está dando, y estamos hablando ahorita a estas alturas del partido que prácticamente el sexenio ya se acabó. O al menos este sexenio, el presidente ya tiró la toalla y ya estamos ahorita discutiendo quién va a ser el sucesor. Ya dijeron esto ya se acabó. Pero al mismo tiempo, el sexenio del presidente Obrador ha sido como una cuestión bastante chistosa en ese sentido, porque somos de izquierda, pero seguimos con muchas políticas neoliberales y en algunos casos hasta las hemos profundizado. Vamos, el hecho de que se reciban subsidios de manera directa es algo tremendamente neoliberal. O sea, aquí ha sido mucho discurso, pero también una realidad muy diferente. Ahora, aquí también ondeando un poco, ¿qué es lo que más necesitamos? No necesitamos un gobierno que se vuelva en la bandera y se quiera tirar por el castillo de Chapultepec. Necesitamos un gobierno que ponga reglas claras, un gobierno que ponga normas a la inversión, que apoye también todo lo que es la infraestructura que estaba comentando ahorita el maestro Horacio, que le doy toda la razón del mundo y le aplaudo completamente. Necesitamos terminar los proyectos del Istmo de Tehuantepec, necesitamos un buen aeropuerto, porque el AIFA no sirve para nada, y menos para ese tipo de cuestiones que estamos hablando. Necesitamos aumentar las líneas férreas y no solamente el Tren Maya. Necesitamos también un capítulo que es lo básico, que es la seguridad. Ahorita no tenemos seguridad en el transporte. Ve lo que acaba de pasar en Chilpancingo, que se pusieron a jugar tiro blanco con los vehículos. No hay seguridad en el transporte. Y al mismo tiempo también necesitamos reforzar la educación. También ahorita que estamos con la Asociación Mexicana de Capacitación, ¿cuántas empresas nos contratan para capacitar? Y algunos elementos que estamos capacitando, a mí que me llegan a contratar a mi empresa para capacitar, son elementos básicos. Pero la realidad es que tenemos gente que acaba el bachillerato y no tiene la capacidad ni para dar un cambio o contestar el teléfono. Entonces, si queremos aprovechar esta oportunidad, si queremos que esto realmente beneficie a todos los mexicanos, sobre todo los de pie, necesitamos hacer cambios radicales. Pero cambios que los mexicanos estamos pidiendo. También, por ejemplo, el problema que tenemos en materia de corrupción hay que atenderlo. No se ha mejorado, ha empeorado. Seguimos con la misma tasa o peor que la percepción que teníamos en la época de Peña Nieto. No, necesitamos cambiar todo esto. Seguridad, educación, infraestructura y gobiernos transparentes y honestos. Si lo tenemos de esta parte, si lo conseguimos, aunque sea un 50% o un 30%, vamos a tener un segundo milagro mexicano y va a ser una oportunidad histórica para el gobierno que venga, no para este gobierno. Te digo, yo ya veo que ya terminó, que ya dice yo ya me voy, adiós. No, para el que siga. Y entender que ser de izquierda no significa volver al pasado. Ser de izquierda significa muchas cosas más que ser una copia de Luis Echeverría. No. Porque rápidamente, el milagro mexicano se le considera esa etapa de 1952, 1954 a 1970, posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde México creció arriba del 6% anual, porque obviamente Europa estaba devastada y los Estados Unidos, queriendo ayudar a los europeos, pues bueno, utilizaban mucho a México. La inflación era bajísima, el crecimiento era superior, se desarrollaron las grandes ciudades, la industria agropecuaria, y por eso es el llamado milagro mexicano. Héctor, pero ahorita no tenemos seguridad, tenemos un gobierno medio estatista, la educación está muy rezagada, luego de la pandemia no hay programas para el Tren Maya, pero no para la educación. Híjole, ¿se nos puede ir esta oportunidad, Héctor Márquez, si no nos ponemos las pilas? Y aquí mi pregunta sería, ¿los millennials, los centennials, dependen del gobierno o la iniciativa privada podría trabajar de manera distinta para aprovechar este nearshoring? Sí, por supuesto. Mira, déjame nada más retomar un pedacito de lo que ya apuntaba aquí Víctor. Sí se requieren reglas claras.
si tú vas a invertir, que es lo único que genera empleo, que es lo único que va a generar el progreso, pues lo que quieres es seguridad en lo que vas a invertir. Entonces, no podemos abrirle la puerta a que venga una empresa y al rato decirle que siempre no. No podemos empezar a generar leyes, reglamentos que cierren el cómo podemos trabajar en México, cómo podemos contratar a la gente, no dar garantías de que puedes tener flexibilidad de contratación. Entonces, hay una serie de cosas ahí legislativas, incluyendo lo que apuntas. No podemos hacer que para varios jóvenes digan es mejor simplemente la dependencia del gobierno. Tendrías que ir amarrando realmente, como sí lo hace mejor el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues sí te doy una beca, pero siempre y cuando trabajes. Entonces hay que buscar que realmente esa inversión, eso que se hace hoy en los jóvenes, sea productivo. Y regresando a la inversión, pues mira, hoy tendríamos que tener objetivos muy claros de cuánto del PIB se va a reinvertir. Entonces hoy, si tú tienes normal una empresa, dices, oye, estamos teniendo utilidades, ¿cuánto más vamos a reinvertir? Y entonces, mientras en México no se reinvierta más de la tercera parte de lo que es nuestro PIB, no vamos a ver realmente un progreso y por lo tanto no vamos a ser tan atractivos, porque parte de lo que tú quieres es ser muy atractivo para que vengan y haya una inversión extranjera, como lo fue hace muchos años en el ejemplo que pones, o todavía mucho allá antes, hasta en el Porfiriato, cuando pues Gran Bretaña y Francia y esto y venían e invertían. ¿Pero por qué? Porque pues tienes que dar realmente, número uno, reglas muy claras, certidumbre para esa inversión, y que permita no solo desarrollar nuestro sector de manufactura, transformación, sino que tenemos otros sectores que están ya muy abandonados y necesitamos que otra vez lograr esa inversión extranjera directa. Exactamente, pues Víctor, Horacio, Héctor, entre los nubarrones que vemos ahora por tanta violencia, tanta inseguridad, tanto crimen, tanto capricho por obra pública que quién sabe si va a dar o no va a dar resultado, pues lo del nearshoring abre una esperanza para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, pues vamos a esperar que tomemos las decisiones correctas, o bueno, el gobierno tome las decisiones correctas y no deje pasar esta gran oportunidad que tenemos. Héctor, Horacio, Víctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Alberto, muchas gracias. Gracias a usted. Horacio, Víctor. Muchas gracias por la invitación.